¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro La Edad de la Penumbra de Catherine Nixie. En este episodio voy a compartir la primera parte de la introducción y vamos a ver el salvaje tirano, la cristiandad. Introducción. Un final. Atenas, 532 después de Cristo. Contemplamos los mismos astros. El cielo es común a todos. Nos rodea el mismo mundo. ¿Qué importancia tiene con qué doctrina indague cada uno la verdad? Símaco, autor pagano. Dios quiere, lo mandó, lo predijo, comenzó ya a llevarlo a efecto, y en muchos lugares de la tierra ya lo ha realizado en parte, la extirpación de toda superstición de paganos y gentiles. San Agustín. Debieron de formar un grupo melancólico. En el 532 después de Cristo, 7 hombres partieron de Atenas llevando consigo poco más que obras de filosofía. Todos eran miembros de la que había sido la más famosa de las escuelas de filosofía de Grecia, la Academia. Los filósofos de la institución remontaban orgullosamente su historia en una línea ininterrumpida, una cadena de oro, como la llamaban, hasta el propio Platón, casi 1000 años antes. Ahora, esa cadena se rompía de la manera más dramática posible. Esos hombres estaban abandonando no sólo su escuela, sino el propio imperio romano. Atenas, la ciudad que había contemplado el nacimiento de la filosofía occidental, ya no era un lugar para filósofos. Su líder, Damasio, debió de servirles de consuelo mientras emprendían ese viaje hacia lo desconocido. Era viejo para lo habitual en la época, incluso anciano, casi 70 años cuando empezó el viaje, pero formidable. Damasio era un pensador brillante, densamente sutil, que sazonaba sus escritos con símiles matemáticos y que no tenía mucha paciencia con los idiotas. Escribió un mordaz, quién es quién, sobre sus compañeros filósofos, lleno de comentarios demoledores sobre cualquiera cuya inteligencia o valentía consideraba insuficientes. En la vida real podía ser tan desmesurado como en sus escritos. En una ocasión casi se ahogó en el río cuando, demasiado impaciente para esperar a que un barquero lo llevara, decidió cruzarlo a nado y por poco no lo arrastró la corriente. Las temeridades más importantes que realizó Damasio fueron en nombre de su amada filosofía. Para entonces ya había dado refugio en su casa a un filósofo perseguido. Se había embarcado en un peligroso viaje de 1500 kilómetros hacia lo desconocido y había corrido el riesgo de ser torturado y detenido. Ningún hombre, creía, debía hacer menos. Los hombres suelen concederle el nombre de la virtud a una vida de inactividad, escribió en una ocasión con desdén. Pero yo no estoy de acuerdo. Los sabios, aquellos que se sientan en su esquina y filosofan a fondo de una manera grandilocuente sobre la justicia y la moderación, se deshonran a sí mismos si son llamados a actuar. No era momento para que los filósofos fueran filosóficos. El tirano, como lo llamaban ellos, estaba al mando y tenía muchas costumbres inquietantes. En la época de Damasio, se entraba en las casas y se buscaban libros y objetos considerados inaceptables. Si se encontraba alguno, se confiscaba y se quemaba en triunfantes hogueras en las plazas de las ciudades. La discusión sobre cuestiones religiosas en público había pasado a considerarse una audacia maldita y estaba prohibida por la ley. Cualquiera que hiciera sacrificios a los antiguos dioses podía, según ésta, ser ejecutado.
en todo el imperio se habían asaltado templos antiguos y hermosos, se habían arrancado sus tejados, fundido sus tesoros y destrozado sus estatuas. Para asegurarse de que las leyes se respetaran, el gobierno empezó a emplear espías, funcionarios e informantes para que le contaran qué pasaba en las calles, en los mercados y tras las puertas de los hogares. Como afirmó un influyente orador cristiano, la congregación debía perseguir a los pecadores y ponerlos en el camino de la salvación con la misma constancia con que un cazador persigue a su presa hasta que cae en sus redes. Las consecuencias de tal desviación de las reglas podían ser graves y la filosofía se había convertido en una actividad peligrosa. El propio hermano de Damasio había sido detenido y torturado para que revelara los nombres de otros filósofos. Pero como Damasio recordaba con orgullo, había recibido en silencio y con fortaleza los muchos golpes de la vara que caían sobre su espalda. Otros filósofos del círculo de Damasio habían sido torturados y colgados de las muñecas hasta que dieran los nombres de sus colegas académicos. Algunos años antes se había despellejado vivo a un filósofo, a otro lo habían apaleado ante un juez hasta que la sangre le cubrió la espalda. Aquel salvaje tirano era la cristiandad. Casi desde los primeros años después de que un emperador cristiano pasara a gobernar Roma en el 312, las libertades empezaron a deteriorarse. Y después, en el 529, se produjo el golpe final. Se decretó que a todos aquellos que trabajaban bajo la locura del paganismo, en otras palabras, Damasio y sus colegas filósofos, ya no se les permitiría enseñar. Pero sucedieron cosas peores. También se anunció que cualquiera que no hubiera sido bautizado tenía que dar un paso al frente y darlo a conocer de inmediato en las iglesias sagradas o enfrentarse al exilio. Y si alguien se hacía bautizar y luego volvía a sus viejas creencias paganas, sería ejecutado. Para Damasio y sus colegas filósofos, esto era el final. No podían adorar a sus antiguos dioses, no podían ganar dinero, por encima de todo, ya no podían enseñar filosofía. Durante un tiempo permanecieron en Atenas e intentaron subsistir a duras penas. En el 532, finalmente se dieron cuenta de que no lo lograrían. Habían oído que en Oriente había un rey que era un gran filósofo. Decidieron que irían allí a pesar de los riesgos que implicaba un viaje como ese. La Academia, la más grande y más famosa escuela del mundo antiguo, quizá de toda la historia, una escuela que podía remontar su historia casi un milenio atrás, cerró. Es imposible imaginar lo doloroso que tuvo que ser atravesar Atenas. Mientras avanzaban, los hombres debieron caminar por las mismas calles y plazas en las que sus héroes, Sócrates, Platón, Aristóteles, habían andado, trabajado y discutido. Debieron ver en ella mil recordatorios de que esos célebres tiempos habían terminado. Los templos de Atenas estaban cerrados, se venían abajo, y muchas de las magníficas estatuas que en el pasado se erigían en ellos habían sido desfiguradas o retiradas. Ni siquiera la Acrópolis se había salvado. La gran estatua de Atenea había sido derribada. La mayor parte de los escritos de Damasio se han perdido, pero quedan algunas frases ocasionales, sin duda las suficientes para comprender sus sentimientos. Toda su vida, escribió, había sido barrida por el torrente. Los escritos de otro autor griego fechados pocos años antes
muestran una desesperación similar. Somos, escribió, varones reducidos a cenizas, pues ahora todas las acciones están trastocadas. En otro lúgubre epigrama, el mismo poeta angustiado se preguntaba, ¿acaso no hemos muerto y solamente nos parece estar viviendo, griegos? ¿O existimos nosotros cuando ha muerto la vida? Cuando las historias modernas describen este periodo, este tiempo en el que las viejas religiones se desvanecieron y el cristianismo finalmente se volvió predominante, tienden a llamarlo el triunfo de la cristiandad. Vale la pena recordar, sin embargo, el significado original romano de la palabra triunfo. Un verdadero triunfo romano no consistía únicamente en la victoria del ganador, significaba la total y absoluta subyugación del perdedor. Un verdadero triunfo romano, al bando perdedor, se le hacía desfilar por la capital mientras el vencedor contemplaba a un enemigo a cuyos soldados habían masacrado, cuyas posesiones habían saqueado y a cuyos líderes habían humillado. El triunfo no era solamente una victoria, era una aniquilación. Y bueno, con esto termino la primera parte de la introducción. En el próximo episodio estaremos compartiendo Persigamos juntos, Crueldad Misericordiosa.